Sucede que a veces queremos tener unos novios o geranios bien florecidos, que nos salgan hojas bonitas, que no vayan a sufrir de cochinilla, y con el pasar de los días estos terminan simplemente con unos gajitos. Hoy les traigo una guía para que ustedes empiecen a abonar sus novios o geranios y también para que empiecen a tener una floración así continua. Resulta que cuando tenemos nuestros geranios o novios en casa, estos empiezan a sufrir como de una cochinilla que nos empieza a atacar y se vuelven así pequeñitos. Aquí en este caso yo le he dado una poda drástica a este geranio y ya ha empezado a retoñar. También es importante aclararles que cuando tenemos este tipo de geranios empezamos a darle alimento, a controlar cochinillas y estos empiezan a poner así de frondosos. Aquí por ejemplo este que no me ha querido dar como muchas flores sino simplemente solo ramas. Aquí por ejemplo son unas flores muy poquitas cuando debería estar lleno de flores. Yo he estado utilizando este abono que les voy a compartir el día de hoy para que ustedes se den cuenta la explosión de flores y lo más importante es por ejemplo que tú los puedes empezar a mezclar con colores en una sola maceta y este te va a dar una particularidad porque su floración va a ser de varios colores, muy bonita, y les voy a compartir este abono. Vamos a conseguir cáscaras de huevo ya secas, yo aquí las tengo medio trituradas y las vamos a llevar a la licuadora porque la idea es que nos quede hecho polvo. También vamos a listar aparte un poquito de lentejas, estas lentejas que ya vienen secas, y vamos a agregar una cantidad como igual, lo mismo que las cáscaras de huevo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo vamos a triturar súper bien hasta que este se mezcle con la cáscara de huevo, que nos quede como una especie de polvo. Cuando ya tenemos todo esto listo, entonces lo sacamos a un recipiente. Yo normalmente tengo un frasquito donde guardo todo esto, miren. Esto prácticamente quedó hecho harina. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, ya tenemos aquí listo nuestro preparado de lentejas con cáscara de huevo. Ustedes no se imaginan con el pasar de los días el beneficio que va teniendo este polvito, este abono orgánico para nuestras plantas. Entonces, ¿qué hago yo con este abono? Miren, yo voy haciendo un caminito de este lado, les voy haciendo esto. Y aquí en esta parte empiezo a colocar este polvito que he hecho en la licuadora de esta manera. Unas 2 o 3 cucharadas, cosa que vaya nutriendo nuestra planta, nuestros novios, nuestros geranios. Y con el pasar de los días vamos a tener una cantidad de flores que ustedes no se imaginan. Bueno, adicionalmente a esto, ustedes se preguntarán, pero yo puedo utilizar el compost, el humus de lombriz, todo lo que tenga orgánico, ustedes lo pueden utilizar. Lo que sucede es que cuando ponemos abonos químicos, la planta se pone muy bonita. Por eso yo no soy muy amiga de los productos químicos, sino que me gusta usar mucho estos abonos orgánicos. Bueno, ya tenemos en cuenta todo esto, le colocamos alrededor de toda la planta, para que todas las plantas tomen nutrientes. Bueno, adicionalmente a este, simplemente vas a coger un compost o humus de lombriz y también vas a colocar esto. Bueno, ahora, si tú tienes estos novios o geranios al suelo directo, los pajaritos van a empezar a comerse esta lenteja y la cáscara de huevo. Entonces es importante que tú cojas y tapas de esta manera 1 centímetro para que los animalitos no se empiecen a llevar estos nutrientes de esta planta. Bueno, con el pasar de los días ustedes van a ver que la planta se va a poner bonita, te empieza a dar hojas y no te va a crecer tampoco mucho, sino que te va a dar resultados de floración. Miren, esta yo la tengo acá hace varios meses, le estaba haciendo todo este tratamiento porque era una planta que se le habían comido las cochinillas. Entonces yo dije, voy a ensayar con esto hasta que me den resultados y luego sí lo voy a compartir. Bueno, ustedes ven que está el rojo, el rosado y el combinado, y aquí tiene una cantidad de florecitas. También habíamos visto en los videos anteriores unos que estaban como feitos y también le he empezado a hacer este tratamiento y se los voy a mostrar. Este por ejemplo se ha ido solamente en ramas, su floración es muy poquita y cuando estos empiezan a tener falta de nutrientes o utilizamos abonos químicos, empiezan a tener solamente hojas, pero la planta no va a durar mucho. Además que estas plantas son bastante longevas, pasarán muchos años, van a darnos unas floraciones muy bonitas, empezamos a podar y siempre las vamos a tener hermosas. Bueno, en este también he empezado a utilizar este tratamiento o abono orgánico, que también es importante aclararles que cuando estos están así pequeñitos empezando a retoñar, hay que empezar a nutrirlos desde el primer día. ¿Por qué? Porque son muy vulnerables para las cochinillas y todos estos insectos que se van comiendo de pronto, como el gusanito que llega a empezar a colocarse allí.
También le he empezado a colocar esto y la verdad que es que ha funcionado bastante bien. Bueno, mire, acá hasta ahora va a empezar a darme una floración, es una floración pequeñita, pero no importa, por algo se empieza. Simplemente vamos a esperar que este se empiece a poner frondoso con todos estos ingredientes que les he enseñado el día de hoy. Y también es un dato importante para empezar a regar nuestras plantas. Por ejemplo, si tú tienes un novio, un geranio que vas a empezar a sospechar que tiene como algún insecto, como algo que se lo está comiendo, como que no sale, entonces vas a empezar a utilizar fungicida, el que tengas en casa, un orgánico, pero en su riego. Por ejemplo, ¿qué tipo de fungicida orgánico puedes utilizar? Puedes utilizar el ajo, el tabaco, también hay muchos como la manzanilla, la moringa, y empiezas a hacerle los riegos. Vas a regar con ese fungicida de esta manera. Por cada litro vas a colocar una cabeza de ajo o también un té de manzanilla, empiezas a regar con eso y ahí estos animalitos que se van posando allí ya se empiezan como a morir, o también vamos protegiendo nuestra planta si todavía no está sufriendo de esto. Ahora, si los tienes al aire libre, estos van a tener una protección bastante benéfica para ellos porque ellos van creando su propia resistencia. Por ejemplo, este que no tiene tanta ventilación y yo lo tengo allí, no le he notado que tenga cochinilla. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo sus tratamientos simplemente en el riego. Cuando ya le empezamos a colocar, por ejemplo, este abono orgánico, entonces tenemos estas sorpresas, muchas flores. Cuando no le ponemos ninguna clase de abono o simplemente los tenemos en una maceta, estos cuando empiezan a tener falta de nutrientes no te van a florecer, simplemente empiezan con unas hojas chiquitas, unas floraciones muy esporádicas y en el peor de los casos estas no te van a abrir. Aquí, por ejemplo, este que tenemos acá no le está dando mucho el sol, por eso es que este no florece, tiene unas flores muy poquitas, pero si yo le doy un poquito más de luz, este seguramente me va a empezar a florecer. Y si le empiezo a colocar este abono orgánico con el que les estoy compartiendo el día de hoy, con el pasar de los días se va a volver una planta así como esta, llena de muchas flores, y estos geranios florecen durante todo el año en países tropicales y también nos van a ofrecer una floración siempre así, igualita. En el tiempo de la poda pues se van a estancar un poquito, pero empezamos a darles alimento y con esto vamos a empezar a tener geranios para toda la vida.